Hola chicos, ¿cómo están? Para el día de hoy les tengo preparado este tema, lo que es la fecundación y segmentación. Antes que nada, les doy la bienvenida a este tipo de videos a mis jóvenes estudiantes de la materia de reproducción e inseminación artificial. Este video se los dedico a ustedes. Como es debido, aquí tenemos todo el contenido que vamos a ver el día de hoy, todo lo que vamos a ver de la fecundación, como también todo lo que vamos a ver de la segmentación. La ventaja que tienen es que pueden darle un stop a este video y ver el contenido que tenemos. Así que continuemos para que el video no se alargue demasiado. Abro esta presentación con una pregunta a ustedes. ¿Qué similitud que se encuentra tanto en el espermatozoide como en el óvulo? Les doy un tiempo para que piensen. ¿Qué tienen en común? A ver, el espermatozoide tiene una cola. ¿El óvulo tendrá una cola? Existen células por fuera del óvulo. ¿El espermatozoide tendrá eso? Y la respuesta está en esta diapositiva. Ambos tienen núcleo, ¿no es cierto? ¿Y qué encontramos en el núcleo? ¿Cuál es su respuesta? Principalmente lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, cuando hablamos de la similitud entre ambas células, hablamos de que ambos tienen núcleo, por tanto, ambas tienen ácidos nucleicos, y nos dirigimos al eslabón más pequeño, a lo que es sus genes, su genoma. Genómicamente, ambos son iguales, porque tienen una carga genética haploide. Con esto hablamos de una carga que es representado por la letra N, ¿no es cierto? Entonces esa es la similitud a la que nos referimos. Y esto nos da igual a lo que es un individuo. Estas células haploides originan lo que es esta carga genética que constituye a un individuo nuevo. Esto recordando lo que hemos visto antes. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la fecundación? Ya la imagen de antes ya les ha dado algo de idea. Es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Entonces aquí la imagen anterior describe ese tipo de fusión. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá ya empezamos a hablar de lo que es la maduración, tanto del óvulo como del espermatozoide. En el caso del óvulo, ocurre después de la fecundación. En el caso del espermatozoide, ocurre en el epidídimo, como lo hemos visto antes. ¿Recuerdan en qué partes del epidídimo? Imagino que sí. Les recuerdo, la cabeza y también en el cuerpo. La cola es el almacenamiento, ¿no es cierto? Bien, eso es hablando de la maduración. Pero acá ustedes se preguntarán, ¿por qué acá después de la fecundación? Porque hemos visto que la fecundación es esa unión de esos dos gametos. Entonces, ¿de qué forma es que
Ocurre este proceso después de que ya ha existido este acontecimiento. La siguiente imagen quizá les haga recuerdo. Aquí tenemos a un óvulo y a un espermatozoide. El espermatozoide vimos que maduraba en el epidídimo y luego sufre lo que es la capacitación. Aparte de la maduración, el espermatozoide tiene la capacitación. Aquí este óvulo, en cambio, madura después de que estos dos ya se han unido. Y recuérdenlo de esta forma, o bueno, es la forma para que yo les puedo ayudar a que los recuerden de una forma más significativa. El espermatozoide es más puntual que el óvulo. El espermatozoide tiene el tiempo para usar traje, para comprar rosas, chocolates y vino. En cambio, el óvulo como ahora lo ven, no ha completado el proceso de la meiosis. Entonces la maduración no ha sido completada. Y aquí les viene otra duda, que es la meiosis, ¿no es cierto? Es un tipo de división celular que consta de 2 ciclos. Lo que es el óvulo, cuando se encuentra con el espermatozoide, se encuentra en la segunda parte, en el segundo ciclo de división celular, en la meiosis 2. Esto es para que recuerden que el óvulo no ha completado su maduración hasta que ocurre la fecundación. Aquí está la capacitación que mencionamos antes. El principal sitio de capacitación del espermatozoide es el oviducto, específicamente la región del istmo. Los componentes de la superficie espermática son modificados o eliminados. Y también esta es la principal causa de la capacitación, es que causa cambios acrosómicos en el espermatozoide para que pueda penetrar a lo que es el óvulo. Aquí hay un gráfico que muestra cómo es producido los espermatozoides desde el testículo. Ustedes saben desde qué parte específica. Pasan por el epidídimo y todo lo que es la vía espermática. Llegan a lo que es la vagina por medio de la eyaculación. Atraviesan el cérvix, que es un sitio donde varios de los espermatozoides van a ser eliminados. El útero también es un sitio por el que tienen que atravesar. Llegan a lo que es el oviducto y aquí es donde existe la capacitación espermática. Y al final se encuentran con lo que es el óvulo, o también conocido como ovocito. Y en algunos textos lo van a ver como ovocito secundario. Y ovocito secundario debido a que está en la meiosis 2, en el segundo ciclo de la meiosis. Así que vamos uniendo más conceptos. La interacción del espermatozoide y el óvulo. Esta es la parte práctica, la inseminación. Un médico veterinario tiene que buscar el momento adecuado para lo que es la inseminación, dependiendo a la especie en la que se realice este procedimiento. Ya que si lo realiza de forma temprana, hay menor tasa de concepción, y si lo realiza de forma tardía, también existe menor tasa de concepción. Si es temprana, es debido a la pérdida de la viabilidad del espermatozoide,
Si es tardía, es a la pérdida de la viabilidad del óvulo. Entonces, si es muy temprana, estos espermatozoides terminan muriendo. Y si es tardía, este óvulo termina perdiendo esa capacidad para poder recibir al espermatozoide. Aquí hablamos del número de espermatozoides que se producen y cuántos llegan hasta lo que es la ampolla. En imágenes anteriores vimos todo este trayecto. Entonces, miles de millones entran a lo que es el aparato reproductor en la hembra por medio de la eyaculación. Solo se encuentran de 1000 a 10.000 en el istmo, y de los cuales solo 10 a 100 llegan a la ampolla. Es aquí donde ocurre la fecundación. En la mayoría de las especies ocurre en la ampolla. Y es aquí donde ganan más velocidad estos espermatozoides, se hiperactivan. Acontecimientos críticos. Acá podemos hablar de lo que es la migración del espermatozoide, la fijación de gameto y la fusión de membranas. La migración del espermatozoide, vimos el trayecto que tiene y tiene que atravesar encima lo que es la zona pelúcida. Entonces, acá en la fijación del espermatozoide hablamos de lo que son los receptores en superficie. Existen 3 tipos de glucoproteínas: la ZP1, la ZP2 y la ZP3, de las cuales esta última es la que fija al acrosoma. Todo esto ocurre en la zona pelúcida. La penetración del espermatozoide ocurre entre 5 a 15 minutos. Existe una reacción acrosómica donde se liberan diversas enzimas junto con la lisina. Las enzimas que se encuentran en el acrosoma, recuerden cuáles son: la hialuronidasa y lo que es la acrosina. El bloqueo de la poliespermia ocurre después de la fecundación. Estos son los pasos, el tipo de reacción que se produce después de que ha ocurrido la fecundación. Hay una reacción cortical, hay liberación de enzimas, endurecimiento de la zona pelúcida y al final tenemos una desactivación de este receptor. Y al fin, eso es lo esencial que ocurre. Pero no todas las especies son iguales, ¿no es cierto? Esta poliespermia es poco común en el caso de los bovinos, ovinos y otras especies. En cambio, los cerdos son los más susceptibles a sufrir esta poliespermia. Es debido a eso que existen camadas de 12 crías fácilmente. Aquí ya empezamos con la parte de la segmentación. Vean, esto ya no es lo que conocemos como cigoto. Antes que nada, ¿qué es un cigoto? Hemos hablado que ocurre la fecundación, ¿no es cierto? La fecundación como la unión de ambos gametos. Cuando se fusionan ambos o se combinan, tenemos como resultado el cigoto. El cigoto entonces está compuesto por todo el ovocito junto con el núcleo del espermatozoide. Cuando ambos se combinan, comienzan a dividirse.
Y cada división, cada círculo que ustedes ven, ejemplo este y este, en este caso son 4, son conocidos como blastómeros. Cuando estos blastómeros, que son las células hijas, llegan a una cantidad de 8 a 16, recibe el nombre, este cigoto recibe el nombre de mórula, debido a la apariencia con una mora. Después hablamos de lo que ocurre después de estas formaciones. Hay una polarización y una compactación. El tamaño de esta célula, por así decirlo, del cigoto se mantiene. Las divisiones que ocurren son internas. No hay nada que sobresalga por fuera. Entonces, es debido a eso que existe la compactación. Y la polarización vamos a ver que es esencial para procesos de más adelante. Cuando se esté formando lo que es el embrioblasto y lo que es el trofoblasto, que son términos que vamos a ver más adelante, vamos a ver que esta polarización es esencial para todo eso. Y lo que es la partenogénesis. Aquí tenemos el cigoto, que no necesita un espermatozoide. Esto ocurre en algunos invertebrados, como en el caso de las abejas, cuando se producen lo que son los zánganos, ¿no es cierto? Esto se ve en la naturaleza. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hablamos de lo que es la preñez gemelar. Está influida por la raza, la edad, el ambiente, y puede incrementarse con gonadotropinas exógenas. Existen razas en lo que son bovinos, incluso en lo que son los ovinos, en la que es más común observar lo que es la preñez gemelar. Ustedes saben que una preñez gemelar tiene sus consecuencias en el bovino. El síndrome de Frey-Martin, que ya hablamos algo sobre esto, en más del 90% de este tipo de preñez gemelar en la que existe un macho y una hembra, se produce este problema. El ambiente y la edad también son factores que influyen en esta preñez gemelar. Y la mano del hombre, mediante estas gonadotropinas exógenas, en especial la gonadotropina coriónica equina, puede incentivar a la producción y a la ovulación de más ovocitos. Entonces, al final tenemos lo que son preñeces gemelares. Pero todo esto tiene su riesgo. Aquí hay una imagen que describe lo que es un blastocisto. Hemos visto que todo empezaba con un cigoto. Luego se convierte en lo que es una mórula. Y esta mórula sigue diferenciándose hasta que forma lo que es el blastocisto. Y este blastocisto está conformado con lo que es el embrioblasto, el trofoblasto, y este espacio, esta cavidad que existe, es el blastócele. Blastocisto. Formación: el trofoblasto da origen a lo que es el corion. El embrioblasto da origen a lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. La liberación ocurre 4 a 8 días después de la ovulación. Esto es lo que podemos mencionar del blastocisto. Vamos a avanzarlo más a detalle más adelante, porque cada una de estas capas germinales, porque es así como se llaman, capas germinales,
da origen a diferentes órganos. Y al final tenemos este mensaje: no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Agradezco su atención, nos vemos en la siguiente clase, y a los que pertenecen a mi grupo voy a dejar actividades para que realicemos en base a este tema. Hasta luego.